Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anaí García. Voy a estar presentando la charla Todo el mundo quiere ser artista, tecnologías ideológicas del vacío que afligen al desarrollo de un ecosistema cultural. Esta charla originalmente sucedió el día 2 de septiembre en el Museo del Algodón, aquí en Torreón, Coahuila. Y pues nada, estamos realizando esta charla para registro de la plataforma. Entonces, pues bueno, como ya les comenté, el nombre de la charla, todo el mundo quiere ser artista. La charla creo que va orientada, no creo que llegue como a un resultado como tal cual. Sin embargo, sí la considero como un inicio, y dentro de esta explicación quisiera ir un poco como abarcando el porqué de la priorización del actor artista dentro del desarrollo de la historia, pero no tanto como una materia, sino como una herramienta, como empezar a explicar la misma historia como una herramienta y cómo esto reproduce sistemas precarios actuales, que sería el resultado de la charla, como de alguna u otra forma en desenlace, pero sí quisiera agregar dos, tres datos aparte de la reproducción de sistemas precarios que van hacia el sentido de la pertinencia y el arte como canal comunicativo. Entonces, dentro del primer paso que tenemos dentro de la charla es definir a manera general, más no como un concepto como rígido o un concepto institucionalizado, sino un concepto o una definición generalizada. Me gusta definir al actor o bueno, al artista como aquella persona que tiene la sensibilidad para enunciar ya sea una problemática social, personal, filosófica, etcétera. Entonces, creo que después de aquí me parece muy importante Entonces, ¿cuál es el rol del actor social denominado artista según el desarrollo de la historia actual? Aquí creo que empiezo a conectar varios puntos que me parecen como interesantes. Una es denominar al artista como actor social, este, a favor de una integración. No creo que sea como una, pues sí, creo que más bien es a favor, el denominar al artista como actor social es a favor de una estructura de pensamiento en base de la integración y el desarrollo de la historia actual. Creo que aquí quería hacer como el intento, no creo que esté como desarrollado al 100, sino más bien empezar a hacer el intento de empezar a pensar la historia de otra forma, o más bien o empezar a incitar el cuestionamiento de la historia y el desarrollo de la misma historia. Aquí tengo esta breve como gráfica o esta breve como alusión de pensamiento en materia de dibujo, un poco sobre la charla, un poco sobre las ideas más importantes que tenía, incluso sobre la unión de estas mismas ideas. Como pueden ver, del lado, bueno, de aquí abajo está la definición de artista, después está la pregunta de cómo se desarrolla la historia y cuál es el papel del artista según el desarrollo de la historia actual. Quisiera empezar inicialmente con el tema de la historia y el tema de la historia viéndolo como una herramienta, y es que dentro de esta herramienta, de alguna u otra forma, de la cual se basan como muchas instituciones, a menos dentro de la especialidad del arte, es justamente sobre la idea de la historia. Y también creo que hay que entender que me gusta mucho esta frase como popular de la historia la escriben los vencedores, aparte porque realmente me parece cierta, aparte porque me permite cuestionar directamente pues justo quiénes son los vencedores. Me parece que también es importante mencionar y pues,
sí mencionar, que tenemos una historia en base de colonizaciones, en base de conquistas, en base de guerras, el desarrollo, la estructuración de la historia y por lo tanto de los valores históricos se tienen como estas bases dentro de estos procesos y que fue Occidente dentro de estos procesos que en su mayoría fue la ganadora de estos como términos de conquista. Bueno, fue entonces Occidente que fue en su mayoría la ganadora de estos procesos y dentro de esta como conquista continua que tenemos dentro de los inicios de la historia humana, empiezan a aparecer y se empiezan a esparcer de manera absoluta valores occidentales. ¿Cuáles podrían ser los valores occidentales en términos más presentes, de término tiempo presente? Pues el valor occidental de la belleza, el valor occidental de la vida, el valor occidental del trabajo también, el valor occidental de la historia justo. Entonces, lo problemático de esto es que los valores occidentales llegan a permear tanto la construcción de sociedad o la construcción de valores sociales que, como comentaba, se vuelven absolutos y dejan de lado la diversidad existente e innegable de cualquier sistema orgánico. Ya no nada más humano, sino también dentro de cualquier ecosistema orgánico y natural, la diversidad es existente y además pues también es parte del desarrollo y de alguna u otra forma no del desarrollo continuo y lineal como progresista, sino del desarrollo orgánico del mismo ecosistema. Entonces, a toda esta conjunción de ideas, de valores que pueden o no estarlos identificando en este momento, todo esto se lo denomina ideología y dentro del título de la charla tengo los conceptos de tecnologías ideológicas, del vacío que afligen al desarrollo de un ecosistema cultural. Y me gustaría empezar a explicar sobre por qué me parece importante nombrar el término de tecnologías ideológicas y también, pues, justo a qué me refiero con tecnologías ideológicas. Entonces, la forma en la que desarrollé de alguna u otra forma el significado de estas palabras fue juntando los dos conceptos de tecnologías e ideología, que más fueran como, que estuvieran como más cercanos a la idea de la charla. Y resultó en la definición personal y totalmente como necesaria para la charla, que es las tecnologías ideológicas resultan ser una manipulación a través de métodos, técnicas, procesos, en donde las ideas e incluso los orígenes de las mismas se vuelven el principal objetivo. Entonces, aquí después empiezo como a nombrar un ejemplo. Me pareció también importante como mencionar un ejemplo dentro de esto, como para poder como visualizar la idea de tecnologías ideológicas, pero también quería hacer el paréntesis de que la historia y lo que habíamos mencionado antes, y justamente con el dicho popular de la historia la escriben los vencedores, es que la historia también resulta ser una tecnología ideológica. También no me atrevería tanto como a meterme como en términos de conspiración, sin embargo, el desarrollo y la estructuración y los valores históricos que tenemos actualmente y que incluso muchas veces buscamos desaprender, de alguna u otra forma es un proceso y es una técnica que y se mete en el desarrollo de las ideas, incluso como en los orígenes de las mismas, ¿no? Además, el segundo ejemplo que también tomé para esto fue el desarrollo de información, el desarrollo de información actual en redes, que también es como una contradicción muy grande dentro de nuestra generación, porque
somos la generación que estamos como, o tenemos al menos el mayor alcance de información, tenemos como mucha información a la mano, sin embargo no estamos informados y creo que hemos tenido como, o al menos tenemos varios eventos como bastante recientes, en donde la sobresaturación de información, en donde esta como idea de tener tanta información a la mano, en realidad no había como ninguna información concreta, o sea, no había como un sentimiento de información, sino al contrario, permeaba más y alentaba más el sentimiento de confusión. Entonces, esta como idea de contradicción sobre la información, me gustó integrarla para empezar a mencionar también el concepto de vacío, también está dentro del nombre de la charla, y esta idea del vacío viene a través del filósofo francés de Lipovetsky con su obra La Era del Vacío, que curiosamente pues también me recuerda mucho como a la obra de John Cage de 4 minutos 33 segundos, sobre también como justamente el cuestionamiento del silencio, pues no sé, un montón de cuestionamientos si de verdad o no existe el silencio, del cómo se escucha el silencio, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de este libro, Lipovetsky, hablando sobre el vacío, justamente no creo que hable sobre una idea como del vacío, como podríamos normalmente como nombrarlo, como una cosa, una idea inexistente como objetual. Sin embargo, Lipovetsky empieza su análisis pues sí, su análisis social a través de las configuraciones de percepción dentro de los años 70, que hubo como bueno, no hubo como, sino más bien existió un cambio tangible en la percepción a través de valores económicos, y que estos valores económicos fueron permeando a tal grado que existió una deserción comunitaria dentro de los individuos o dentro de los participantes sociales. Entonces, este cambio de percepción a través de valores económicos, lo único que, bueno, no lo único, sino más bien empieza a fomentar justamente la idea del individualismo, la importancia de la vida individual sobre la importancia de la vida comunitaria, a través de esta como conjunción de ideas. Lipovetsky nos empieza a nombrar como la generación de neonarcisistas, bajo el mito griego de Narciso, que es este chico que se enamora de su propio reflejo, ¿no? Y no alcanza como a percibir nada más que su propio reflejo, y es justamente a lo que se refiere Lipovetsky, que ya no nos interesamos por la vida comunitaria, estamos como inmersos en la vida individual. Entonces, pues Lipovetsky habla sobre una deserción comunitaria, una deserción política, y creo que aquí es donde empiezo como a querer un poco como a hilar la idea del artista como general, o la idea generalizada del artista bajo esta deserción comunitaria y deserción política a través pues, del desarrollo de la historia. Entonces, ¿por qué me empezó a interesar como, o específicamente el papel del artista? ¿Por qué, pues, en otras palabras, por qué clavarme tanto como en el papel del artista? Me parece importante crear como una especie de contexto. Me parece importante pues, mencionar el contexto en el que me desarrollo, que es un contexto sobreindustrializado, es un contexto también desertificado, es un contexto que se encuentra fuera de las áreas centralistas de México, hablando como en términos de arte, pero pues bueno, también en política y también en todo, ¿no? Pero, pues sí, es un contexto como bastante como en sí, en términos actuales, en momentos presentes, es un contexto bastante, se podría llamar hostil. Entonces, justamente vivimos esta idea de la deserción comunitaria, de la deserción política, a través de la pérdida de la memoria.
Un gran problema que tiene el contexto en el que me desarrollo es justamente que pues no tenemos como un valor de memoria como muy integrado o muy presente. No existe como esto de retomar como herramientas del pasado y mucho menos referencias, porque en realidad no creo que haya como un sistema que soporte como justamente la creación de la memoria. Sí existe, porque sí me pareció como mmm, muy tajante de decir que no existe. Sí existe, más sin embargo, creo que todavía estamos en pañales en términos pues de qué tanto la sociedad civil recurre como a estos elementos de la memoria. Entonces, dentro de la creación de arte y dentro de justamente de hablar de un ecosistema cultural o hablar de un ecosistema artístico, lo que yo percibo y lo que yo he como visto dentro de, pues no sé, dentro del movimiento del ecosistema, del estar navegando el ecosistema, es justamente que la mayoría de las personas cuando se empieza a pensar en arte, es justamente esta idea de la sensibilidad única y la sensibilidad peculiar que solamente el artista tiene para enunciar una problemática que en mucha de su mayoría resulta ser hiperpersonal. Resulta ser hiperpersonal, resulta ser como una idea muy relacionada a esta presentada de Lipovetsky, de neonarcisista orientada hacia lo individual, y poco a poco vamos dejando atrás pues los problemas o al menos como los canales de comunicación comunitarios que puede desarrollar justamente pues los formatos artísticos. Se puede tomar también como una cuestión de ego, pero creo que es como un proceso social muchísimo más, ¿cómo se puede decir? Pues más grande que esta como cuestión como del ego y del ego como psicológico, ¿no? O psicoanalista. Entonces, el artista, según las prácticas tradicionales, y me vuelvo a referir que estas ideas están como basadas dentro de una comunidad en específica, según las prácticas tradicionales, aquel sujeto o sujeta que tiene cierta sensibilidad para enunciar una problemática meramente personal, aquí es donde comentaba que reside justamente como la principal problemática, y es que la principal problemática es que el arte se vuelve un canal comunicativo unilateral y extractivista. Yo en lo personal sí veo la función artística como un canal de comunicación. No creo que no me gusta como pensarlo más allá, más que esta como idea de ahorita como muy básica, esta idea de canal de comunicación sobre el receptor, el mensaje y el que envía el mensaje. Sin embargo, como vemos, bueno, a lo mejor no se ve porque estoy yo ahí, pero en el primer circulito está la idea de ser el contexto o comunidad y el segundo circulito más pequeño, pues es el artista, ¿no? Entonces, a veces, bueno, no a veces, sino que más bien muchas de las formas de inspiración o muchas de las formas de trabajo, de concepto, del desarrollo de concepto, desarrollo de una idea, desarrollo incluso de una temática, pues muchas veces es el productor cultural, el productor artístico, que está pues, conviviendo dentro de una comunidad bajo ciertos, pues, ¿cómo se puede decir? Estímulos sociales, ¿no? Entonces todos estos estímulos sociales, de alguna u otra forma, no quisiera decir definen, pero de alguna u otra forma, pues se encaminan como el desarrollo, pues el desarrollo de la vida social hasta ahí de un individuo, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, pues te construye, te muestra como una forma específica de ver como el desarrollo social o el mundo social. Y me parece que hay un momento
que deberíamos como tener mucho cuidado, al menos como seguir como reflexionando al respecto, y es justamente sobre el momento extractivista, donde el artista extrae de alguna u otra forma, extrae contenido del contexto de la comunidad y lo resuelve hacia un momento expositivo. ¿Por qué me parece peligroso? Pues por la razón de que dentro de estos momentos expositivos, dentro de lugares expositivos y dentro de instituciones que permean y valoran, no mucho con la palabra permean, pero dentro de estos dispositivos institucionales que validan estos momentos expositivos, pues existen ciertas normas, existen ciertas formas de comportamiento, existen ciertas, incluso como cierto tipo de persona que está dentro de estos lugares, ¿no? Dentro de estos dispositivos institucionales. Entonces, claramente, el desarrollo de conducta cambia hacia la percepción de la obra, ¿no? O sea, justamente como estos canales comunicativos se desarrollan de una manera diferente dentro de la cuestión de comunidad o dentro del ámbito comunidad o contexto a los ámbitos de momentos expositivos o dispositivos institucionales, ¿no? Entonces, me parece como muy, muy importante porque es aquí cuando la comunicación se vuelve unilateral, de solamente el artista comunicándose a estos dispositivos institucionales o dispositivos de exposición, dispositivos de cultura, dispositivos artísticos, solamente como la retribución, por así decirlo, así como esta idea de yo tomo, yo doy, solamente encamina como o se realiza bajo una línea, una línea donde no hay como un momento recíproco de comunicación. Para mí, como ya había comentado, la cuestión del arte es un canal de comunicación, sin embargo, también es o sea, no es simplemente, no lo veo tanto como una línea o como un tubo de comunicación donde la información va y viene, sino que lo veo más como de manera integral de el artista o de los productores artísticos siendo enteramente partícipes de la comunidad y de la comunidad siendo partícipes de estos dispositivos artísticos. Entonces, toda esta idea, bueno, más que nada la idea de la comunicación unilateral y no integrada al contexto, afligen al desarrollo de un ecosistema cultural. Puede ser como una forma como muy romantizada y también como muy fantasiosa el seguir hablando como de un ecosistema cultural y de los agentes los agentes sociales integrados entre sí en un contexto o en llámese una comunidad. Sin embargo, me parece importante enunciarlo y de alguna u otra forma seguir desarrollando esta idea porque esta forma de narración o esta forma de gráfica, como lo estoy presentando, o esta forma de conceptualización, de alguna u otra forma va en contra de la narrativa histórica predominante, ¿no? Que es esta narrativa que nos enseña al desarrollo lineal y sin voltear a ver consecuencias, ¿no? Como esta idea de progreso, de justamente pues que tienen bueno, progreso industrial, como que nada voltear a ver como el contexto o los como resultados de esta inmersión dentro de un contexto en específico. Entonces, me parece que esta forma como de narración o esta forma de integración o esta forma de ver incluso la función artística, me parece que es el inicio de una alternativa hacia el cómo voltear a vernos, bueno, nosotros como mismos los productores
artísticos e incluso a voltear a ver como nuevas formas de presentación artística. Me parece que también esto es como otra forma bien importante de ver las cosas, porque pues como sabemos el arte en sí tiene como una cercanía como bastante estrecha con estas ideas o con estas problemáticas hegemónicas o bueno, en otra palabra y muchísimo más simplificado es el arte también resulta ser como la historia, resulta ser una herramienta para justamente valores hegemónicos, valores occidentales, valores blancos, valores en contra de justamente la diversidad, valores justamente que son absolutistas y pues hay que entender también eso de parte de la disciplina artística y no sé si sería como salir, ¿no? No sé, yo a veces sí me quiero salir mucho como del arte y justamente como estar pensando en alternativas, en alternativas al arte. Y una cosa como donde lo veo como más presente, al menos dentro de mi práctica, es justamente como en la idea del contexto, en la idea, no tanto de la comunidad, porque siento que la comunidad, el concepto de comunidad tiene como pues tiene como requerimientos ideológicos, como ya anticipados, o sea, como hablar de comunidad significa esto y esto y esto, pero y creo que no estoy como todavía no sé, como que siento que todavía no me interesa como que entrar como al quite, como a ese tipo de conceptos y el requerimiento del concepto. Creo que estoy como todavía en pañales, como desarrollando todavía la idea sobre el contexto. El contexto me parece como un concepto como muchísimo más, ay, iba a decir virgen, pero bueno, me parece un concepto muchísimo más amplio, que tiene como, por así decirlo, herramientas más amplias de trabajo, y justamente creo que el concepto el concepto de contexto también me permite hablar sobre el sentido como de pertenencia, que es algo que también desde el contexto particular en el que me desarrollo, pues justamente pues no es tan fácil como pues desarrollarse y tampoco es tan fácil como mantener como este sentido de pertenencia hacia un territorio, ¿no? O no un territorio, pero sí bajo un contexto que enteramente siento que sí hay como mucha necesidad, pues de alguna u otra forma de ayuda. Entonces, bueno, para hablar un poco sobre la cuestión de los sistemas precarios, y el cómo, por ejemplo, el cómo el papel protagónico o el cómo el papel singular reproduce sistemas precarios, es simplemente por la idea de desarrollo o la idea sí, de desarrollo y de progreso, dentro de y lo quisiera explicar dentro de un contexto que es pues, industrializado. Y es que también por eso quería mencionar un poco el por qué el término de pertenencia, porque me parece que dentro del contexto específico en el que me desarrollo existe mucho el término o bueno, al menos existe mucho la acción de la fuga, como esta idea de justamente el contexto obligándonos a huir dentro de nuestro propio como pues, pues contexto. Es que me parece muy redundante, pero bueno, tendría que mejorar la idea. Entonces, existe este término de la fuga, justamente pues no es como que estemos, bueno, no te creas, pues sí, pero el término de la fuga y esta fuga pues muchas veces se encapsula en Ciudad de México, donde pues, no sé, las instituciones están como ahí.
La verdad es que no conozco tanto el contexto de Ciudad de México y creo que de alguna u otra forma me he enfocado a conocer y enunciar e hilar, más que enunciar, creo que es hilar el contexto el contexto inmediato que me rodea. Pero lo que sí sé es justamente que existe el desarrollo a manera individual del productor artístico en Ciudad de México. Entonces, de repente puede que regresen, pueden que no regresen, pero muchas veces se toma justamente como esta postura extractivista de artistas ya posicionados en Ciudad de México, de alguna u otra forma, pues con una habilidad como un poco más abierta allá que acá. Entonces, se toma esta idea de que pues, el contexto o el territorio de la comarca lagunera simplemente existe para la producción y que justamente esa producción se hace como un escape o se mete como, o sea, sí, se realiza un escape hacia pues, otros momentos expositivos que pueden ser fuera o dentro de México, ¿no? A nivel nacional o internacional. Entonces, dentro de la idea de investigación artística y de lo que significa hacer una investigación artística, es que el arte y los prototipos y los formatos y los dispositivos artísticos crean un conocimiento, ¿no? Y que ese conocimiento pues, es bien importante porque pues, el conocimiento va hacia el contexto, hacia la comunidad. Entonces, el sistema precario justamente está dentro de la idea de la fuga, es que estos productos artísticos y estos productos de posible conocimiento no están aquí, se producen aquí, pero no existen aquí, entonces no tenemos como el acceso a ningún tipo de conocimiento artístico. Sabemos que se produce, como ya dije, se produce aquí, pero socialmente no hay ningún desarrollo cultural, ni muchísimo menos de desarrollo social para la comarca lagunera. Entonces, pues esto realiza un loop, esto realiza como una cadena de infinito, como del mismo punto de inicio y el mismo punto de terminado, que sigue reproduciendo sistemas precarios, sigue reproduciendo como la idea de ni siquiera hablar de arte contemporáneo, o sea, más bien como dentro de los dispositivos tradicionales que se mueven mucho aquí, pues la verdad es que la vida precaria de los mismos artistas se ve como bastante presente, ¿no? Entonces, no pues sí es una visión como bastante triste, es una visión bastante árida, es como esta idea del dibujo animado sobre el desierto, ¿no? Como solamente que existe la muerte, solamente existe pues nada, como el vacío y pues estos como cositas del desierto que van caminando. Entonces, de alguna u otra forma, para el ambiente artístico, o más bien el ecosistema cultural que se quiere o que se intenta de alguna u otra forma desarrollar dentro de la comarca lagunera, pues también estamos en esa posición porque pues una de las cosas, el papel protagónico, el papel de importancia individual, el papel de comunicación unilateral que muestra el arte a partir del desarrollo occidental de la historia, pues es justamente la de simplemente como tomar lo necesario, extraerlo y llevarlo como a un momento expositivo fuera o dentro de México y pues la producción de conocimiento a través del arte, que se supone que es algo que se supone que es algo que pues todos estamos como de acuerdo en que el arte de alguna u otra forma produce conocimiento, en nuestro caso pues no existe, y pues por lo tanto nosotros no tenemos un desarrollo, y no es nada más como un desarrollo como regional, también existe para un desarrollo, o sea, regional me refiero a la comarca lagunera, también es un desarrollo inexistente regionalmente a nivel estatal.
Entonces, pues sí, es mucho que abarcar bajo esta problematización que hago a partir de mi propio contexto, y justamente pues abro como un poco la invitación al justo ya no querer ser artista, sino como que también participar dentro de otros papeles o dentro de otros, pues sí, roles que fomenten también el desarrollo, ¿no? O sea, no nada más el artista existe dentro del mundo del arte, también existe pues otros papeles muchísimo más interesantes y que enteramente pues también hay que entender pues, que dentro del arte pues también existe como un sentido de comunidad, un sentido gregario, que pues el artista no existe en sí por sí solo, ¿no? Que también tiene como, o debería de tener herramientas alrededor y personas que le otorguen como estas herramientas o que pueda con el que dialogar, con el que empaparse, con el que aprender, con el que rebotar ideas, con el que, pues incluso hasta ver qué tan buena es como la idea expositiva, ¿no? Entonces, pues me parece bien importante y pues sí, justamente hacer un llamado al dejar de querer ser artista, desde el entendido que pues también la idea y el desarrollo de la historia del arte viene mucho desde el sentido individual y viene mucho desde la deserción comunitaria y pues por lo tanto de la deserción política. Entonces, pues nada, a través de la idea del sentido de pertenencia, poder enfocarnos en proyectos, en crear alternativas, en crear momentos, o sea, no creo que también sea como, no sé, porque es un vacío muy grande como para estarlo llenando simplemente como personas civiles, como lo es uno, a final de cuentas. Pero, pues nada, o sea, simplemente hacer como que también un llamado también a los susodichos artistas que, pues que sus proyectos también tengan como una especie de retribución, ¿no? O sea, sí, es bien interesante la visión del desierto y del desierto mexicano y del desierto coahuilense, um, fuera de México o incluso a nivel nacional, bueno, a nivel Ciudad de México, pero pues, pues aquí también hay que fomentar el desarrollo, ¿no? Aquí también hay que ver sus resultados a partir pues de la producción que se realiza, o de la retribución, o más bien hay que ver una retribución dentro de la producción que que realizan en su práctica dentro del territorio. Entonces, pues nada, me parece que ya no hay otra. Bueno, esta era como otra, pero ya no la puse. Entonces, pues nada, quisiera acabar con justamente la idea del vacío y hacer una mención del artista Gabriel Sánchez Mejorada, que justamente pues su obra me parece como en términos como muy poéticos, y justamente gracias a su obra, en términos de producción de conocimiento, gracias a su obra, empezó a interesar mucho como la idea del vacío, y dentro de charlas, dentro de pues, también de trabajo conjunto, había como mucha esta enunciación entre los dos que pues el desierto y esta idea como del vacío era justamente al contrario, ¿no? No era como una cuestión inexistente y no era una cuestión como pues sí, una cuestión inexistente, sino que más bien era una cuestión de existencia de vida, más simplemente pues nunca hemos aprendido a distinguir, a estudiar, a percibir estas diferentes y diversas nociones de vida a través de la idea del desierto. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Mi nombre es Anaí García y espero que hayan disfrutado de la charla. Todo el mundo quiere ser artista. Tecnologías ideológicas del vacío que afligen al desarrollo de un ecosistema cultural.